Molt bona nit, dijous 18 d'abril, benvinguts una setmana més al Telar. Avui navegarem per un pentagrama i descobrirem com la música pot salvar-nos en moltes ocasions, així com coneixerem a Marina, una dona del segle XIV que va ser capaç de fugir de 1000 perills amb un únic fi, el de salvar a la seva família. Així com estarem també, com cada setmana, amb Creu Roja. Però comencem i ens embarquem, mai millor dit, en la novel·la històrica de Juan Francisco Ferrándiz, La heredera del mar, una novel·la que conta la història silenciada de les dones medievals i concretament de Marina, una heroïna que navega per el Mediterrani a la recerca de la manera de salvar, com hem dit abans, a la seva família. I tenim ja el seu autor, a Juan Francisco. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bona nit. Bona nit. Muy buena. Igualmente, Juan Francisco, muchísimas gracias por entrar en el telar, ¿no?, para hablarnos de estas mujeres silenciadas medievales de las que acabo de hablar así muy por encima. Y vamos al punto de partida de esta novela, La heredera del mar, concretamente al año 1348, posiblemente el año bisiesto más oscuro de nuestra historia, en el que dio comienzo, ¿no?, una epidemia que diezmó la población europea de una manera brutal. Hablamos de la peste negra y que también tuvo consecuencias, como no, económicas, políticas y sociales. Ese es el punto de partida de la novela. Así es, efectivamente. Aquí tenéis La heredera del mar, esta es la novela de la que estamos hablando y transcurre exactamente durante el año 1348. Se trata de la historia de una familia de mercaderes valencianos que empiezan a escuchar ya rumores de esa peste que se acerca desde Palermo y tratando de avisar al rey, Marina Montaner, que es la hija y será la protagonista, pues se mete en un buen lío. Estamos en plena Guerra de la Unión, que fue una de las revueltas populares que vivió Valencia, probablemente una de las primeras de la historia, lo cual también es interesante, ¿no?, para el lector valenciano descubrir esa parte desconocida de la historia. Pero el hecho es que una noche de Domingo de Ramos de 1348 ocurre algo en el Palacio Real de Valencia, en donde están los viveros, histórico, escrito por el propio rey y que yo he novelado, que va a cambiar totalmente ya no solo la vida de Valencia, sino la vida de esta familia, ¿no? Y entonces es cuando Marina Montaner deberá emprender una huida por el Mediterráneo, donde la vamos a ver convertida en mercadera, en contrabandista, y se va a encontrar a un montón de mujeres fascinantes que creo que harán las delicias del lector, la verdad. Marina Montaner, la protagonista de esta historia de la que acabas de hablar, es una mujer que se ve obligada, ¿no?, por las circunstancias a tomar las riendas de su destino y de alguna manera se convierte en la voz y en esa abanderada de todas esas mujeres de aquella época que están sometidas, ya sea por sus maridos, por sus padres, por sus hermanos, a no poder tomar sus propias decisiones. Muchas veces en aquel momento era la necesidad, pero es sorprendente, lo sorprendente ha sido descubrir, a medida que me iba documentando, la cantidad de mujeres ocultas de las que solo conservamos el nombre. Os he comentado que Marina empezará una huida por el Mediterráneo, pero no va a estar sola. En ese camino va a encontrar beguinas, mujeres que optaron por la libertad, por no casarse y seguir siendo solteras y libres. Vamos a encontrar artesanas al frente de talleres con decenas de empleadas. Vamos a encontrar mercaderas, mujeres que invertían en el Mediterráneo. Es decir, vamos a encontrar la vida oculta de las mujeres medievales. Esa Marina que tenía el destino fijado, ella era de una familia poderosa y su destino lógicamente era casarse y servir a las alianzas familiares, no solo va a cambiar su destino, sino que va a descubrir el destino de muchísimas mujeres totalmente distinto al que nos podemos imaginar. Y todo esto está documentado, es decir, que no es ningún presentismo, sino que esas mujeres en 1348 había muchas que tenían sus oficios, tenían sus sueños y luchaban por ellos, ¿no? Muchas menos tal vez que los hombres, pero el hecho de que hubiera ya valía la pena contarlo. Hasta ahora muchas de ellas solo eran nombres en protocolos notariales, pero ahora, bueno, pues La heredera del mar trata de darles voz y trata de crear una historia a su alrededor, ¿no? Una historia que espero que resulte apasionante.
Una historia, la de La heredera del mar, que es más que un relato histórico, ¿no? Enmarcado en ese momento crucial del que a mí me gustaría que me contaras por qué esa epidemia de la peste negra de 1348 marca de alguna manera y cambia el curso de la historia. Mira, la cuestión es, a mí, esta idea de la novela sale en 2022, es decir, cuando nosotros ya hemos pasado la pandemia. Y de alguna forma leí cosas sobre la peste y vi que nosotros, nuestra generación, ha tendido un puente emocional con aquella. Somos una de las generaciones que realmente puede entender no lo que pasó, porque lo que pasó está en los libros, sino lo que se sintió, las emociones. El hecho de decir yo que me asomo a una ventana y veo una calle vacía y siento cierta incertidumbre, cierta angustia porque no sé lo que pasará, es algo que nosotros podemos entender. Por eso valía la pena tal vez en este año 2024, ya pasado aquello, enfrentarnos, ¿no? Y conectar con aquella generación y vivir lo que supuso aquella primera pandemia. Hubo más, lógicamente, pero esta fue la que cambió un poco las cosas. Y fíjate si hay paralelismos, porque aquello llegó igual, es decir, con rumores que llegaban de Oriente, pero nadie realmente creía que aquello podía llegar. De repente saltaron a través de mercaderes genoveses a Italia. Recordad que también aquí en Europa el primer caso de COVID fue en Italia, y de ahí se expandió poco a poco por todos los países y en aquel caso por todos los reinos y corona. La cuestión era ya no el hecho de la peste, sino cómo se sanaron, es decir, cómo aquella gente superó aquella herida emocional y siguió adelante, ¿no? Con sus marcas, con sus heridas. Nosotros estamos haciendo igual, ¿no? Y eso es en parte la heredera del mar. Vamos a vivir la aventura de Marina Montaner, todo su periplo por el Mediterráneo, conocer todas aquellas mujeres, pero detrás planea la sombra de la peste negra, ¿no? Y lo que vamos a ver es cómo lo supera la gente, cómo superan, cómo una sociedad se levanta, ¿no? Después de un golpe tan terrible. La verdad es que tiene muchas similitudes, porque en ese año 2020, cuando nos sacude, ¿no? el COVID-19, la verdad es que la sociedad se paraliza. En aquella época se paralizó de otra manera, y la verdad es que La heredera del mar pues, nos va a evocar, ¿no? Todos esos recuerdos que, bueno, hay buenos, hay malos, y nos ha hecho cambiar también nuestra mirada hacia la sociedad. Juan Francisco, muchísimas gracias por presentarnos La heredera del mar. Yo creo que más allá de la peste negra, más allá de todo eso, el saber que hay una mujer que levantó la voz, ¿no? Y que se erigió con esa bandera de la libertad frente a esas mujeres, ¿no? Que estaban un poco sometidas, un poco no, bastante sometidas a ese poder de sus padres, de sus hermanos, de su familia en general. Pues bueno, yo creo que es una historia preciosa, una novela que merece la pena leer, y yo de nuevo te doy las gracias, Juan Francisco. Pues un placer, y ya os digo, es decir, es una novela de aventuras, es una novela de viajar en el tiempo y descubrir toda una época apasionante, y bueno, y a todos los lectores y lectoras que quieran, pues ahí está, ¿no? Y aquí estoy yo también para contar más cosas cuando haga falta. Pues nos embarcamos junto con Marina en La heredera del mar. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Gràcies, gràcies. Muchas gracias. I de la mar a la força d'un instrument i el seu poder de redempció per mitjà de l'amor, de l'amistat i de la bellesa i de la música. Un piano, una història que ens demostra que la música, eixe llenguatge universal, pot salvar-nos en moltes ocasions. Història d'un piano, eixa és la nova novel·la de Ramón Gener, al qual tenim ja al altre costat de l'Skype. Muy buenas noches, Ramón. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. No te veo. ¿No me ves? No sé si hemos perdido... A ver, un momentito, a ver si recuperamos la conexión contigo, porque no te veía muy claro. Yo de momento voy a ir hablando un poquito de este maravilloso libro, de la historia de un piano, que es una novela en la que el descubrimiento de un secreto oculto en el interior de un piano lleva al protagonista de esta novela. Ya te tenemos ahí. Hola, Ramón. Aquí estoy.
Estaba hablando un poquito, bueno, son cosas del directo, son cosas que pasan con las máquinas, que hoy en día es así. Con un piano esto no pasaría, pero bueno, historia del piano. Vamos a conocer en esta novela cómo el protagonista descubre un secreto oculto, ¿no?, en un piano y lo lleva hacia un viaje que recorre esa Europa del siglo XX. Así es un piano que en realidad es mi piano, o el piano que yo tengo en mi casa, mejor que mi piano, que yo compré en muy mal estado, sabiendo que era un piano muy, muy antiguo, pero sin saber exactamente cómo, de dónde venía, etcétera, etcétera, hasta que conseguimos restaurarlo, y cuando lo restauramos pues aparecieron dos cosas en él. La primera fue su número de serie, el 31.887, ese que aparece ahí debajo del título. El número de serie indica pues la procedencia del piano, cuándo fue fabricado, por quién fue fabricado, dónde fue fabricado, etcétera, etcétera. Entonces descubrimos que era un piano del año 1915, que había sido fabricado en la ciudad sajona de Braunschweig en 1915, es decir, en plena Primera Guerra Mundial. Y con esto, que yo ya era el hombre más feliz del mundo, sabiendo esto, ¿verdad? De golpe, pues resulta que había otra cosa dentro del piano. Una cosa que mi restaurador descubrió, y esa cosa es la cosa que hace que todo este viaje empiece. Es esa cosita que estaba ahí, que es una cosa muy diminuta, muy pequeña, pero al mismo tiempo muy importante, que es lo que me hizo coger el coche, irme hasta Alemania y decirles: oiga, yo tengo un piano suyo del año 1915, número de serie tal, y me he encontrado esto dentro del piano, ¿no? Entonces en Alemania se quedaron ojipláticos, no sabía muy bien por qué. Yo les dije: pero bueno, ¿ustedes pusieron esto en el piano en el año 1915? Me dijeron: no, de ningún modo. Y pidiéndoles ayuda, pues ellos me dijeron a quién habían vendido el piano. En 1915 me dieron un nombre y la dirección de una ciudad. Así que yo, en lugar de irme para casa otra vez con esa información, lo que hice fue con el coche irme hasta esa ciudad, que es Magdeburgo, todavía más hacia el este, más cerca todavía de Berlín, más en las profundidades de Sajonia, y ahí pues empecé a tirar de los hilos para intentar descubrir esta historia de más de 100 años. Como tiras del hilo, como tú dices, para crear esta maravillosa novela a la cual das voz, ¿no?, también a todas esas personas que pudieron disfrutar de este maravilloso instrumento durante todo este tiempo, porque todas esas personas que han tenido la oportunidad de disfrutar de este piano tienen una historia detrás y tú de alguna manera lo cuentas. Exacto, porque tú naturalmente puedes descubrir o intentar reconstruir 100 años de historia de un instrumento, más de 100 años, pero eso es como prácticamente imposible, porque tienes que ir siguiendo unas pistas que muchas veces se pierden y no te llevan a ningún lugar, ¿no? Pero con las 4 cositas que vas sabiendo y rellenando con ficción, pues vas reconstruyendo esta historia de unos personajes que, claro, tenéis que pensar que este es un piano que nace en Alemania, que pasa unos años en Alemania, que después llega a Francia, que finalmente llega a Inglaterra, y cuando parece que Inglaterra va a ser su fin, de ahí llega hasta Polonia, y desde Polonia finalmente llega a España, ¿no? Entonces, en todo este itinerario va pasando por unas manos... ¿cómo decirlo? Unas manos que están en un bando, que son los alemanes, y que están en el otro bando, que son los ingleses, que pasan por una Primera y por una Segunda Guerra Mundial, que en muchas ocasiones se piensan que son enemigos, pero que gracias al piano descubren que no eran tan enemigos como se pensaban, ¿no? Y por eso el piano, pasando de mano en mano y pasando de Inglaterra por Francia y hasta Inglaterra, pues va como de algún modo redimiendo, salvando a todas esas personas que han tenido la suerte de vivir a su lado, de poderlo tocar, de poder entender un poquitín cuál es el significado de la música gracias al piano. Piano que vive momentos cruciales del siglo XX, como son las 2 guerras mundiales, se reencuentra con personas, ¿no?, que viven y mueren a su alrededor. Pero ¿cuál es el objetivo final de esta novela? Porque creo que tiene un objetivo. tiene, a ver, como 2 objetivos, o como varios. Primero, poner en valor
a un personaje que es Janusz Borowski, que es la persona que me trajo el piano. A mí me gusta decir que no es la persona a la que yo le compré el piano, sino que él me trajo el piano. Es una persona que ya de por sí era muy mágica y que yo convierto en extra mágica. O sea, al llegar al final de la novela es prácticamente un momento de pura magia basada en este personaje. Después, sobre todo porque cuando estaba escribiendo la historia, cuando la estaba reconstruyendo y rellenando con ficción, me di cuenta de esto que yo te decía al principio, de que el piano que yo creía que era mi piano en realidad no era mi piano, era simplemente el piano que yo tenía en casa y que yo soy simplemente como el último custodio del piano, soy el último caballero del grial que lo está guardando, ¿no? Pero es solo eso, soy como el último eslabón de una cadena, ¿no? Y sobre todo también porque el piano con su historia lo que está explicando es que no es el piano de nadie, es el piano de todo el mundo, que por eso de algún modo tengo esta ilusión de que él un día me dice, oye, escribe esta historia, ¿no? Porque el lector cuando lo lee es como que se hace suyo el piano. Y por último, porque al final de la novela hay un epílogo, y en ese epílogo yo explico mi testamento, porque claro, el piano tiene 100 años. Antes de que tú y yo y todos los que nos están viendo ahora existiéramos, el piano ya existía. Y cuando nosotros dejemos de existir, el piano seguirá existiendo. Exacto. Y entonces ahora es un poquitín como mi responsabilidad es qué hacer con el piano, ¿no? ¿Qué hacer cuando yo ya no esté? Cuando yo, claro, entonces yo podría dejarlo a mis hijos, a mi hijo, a mi hija, y estaría bien y seguramente lo cuidarían muy bien. Pero claro, ahora cuando esta historia pues ya es leída en todo el mundo por montones de lectores de todos lados, ya todo adquiere otra dimensión. Y entonces en ese testamento donde yo nombro una albacea, para que se cumpla, es para asegurar ese destino del piano como yo lo he imaginado cuando los que estamos ahora aquí ya no existamos. Bueno, puede que tal vez, Ramón, el piano ha querido llegar hasta ti por algún motivo, porque quería que contaras esta historia. Bueno, yo pienso que los instrumentos, yo mi admiración por todas aquellas personas que dotáis de alma a un instrumento tan elegante que llega a tanta gente con tanta alma como es el piano, tantos otros instrumentos que también me parecen, vamos, súper elegantes. Y a mí me gustaría saber, por último, Ramón, si tú tienes algún referente, algún maestro de estos pianistas que dices en este. Sí, en el libro hay dos maestros, que aparecen dos figuras de dos maestros, una que sí pude saber quién era, y otra que no pude llegar a saber exactamente cómo era, pero los he hecho prácticamente a los dos como si fueran la misma persona. Es un homenaje a los maestros, a los que se dedican a compartir, que es también un poquitín lo que hago yo, ¿no? Intentar compartir lo que sé. Entonces, yo sí estoy aquí es porque tuve grandísimos maestros que me ayudaron muchísimo, que me enseñaron muchísimas cosas, como Victoria de Los Ángeles cuando empecé a estudiar con ella, como Jerzy Artis cuando empecé a estudiar con él, que era un profesor polaco en Varsovia. Y es un intentar rendir un homenaje a todas esas personas, porque muchas de las personas a las que llega el piano a lo mejor no son especialmente musicales o no tienen una referencia o una relación con la música, pero gracias a esos maestros descubren todo lo que la música les puede enseñar, ¿no? Por eso también, y con esta relación que yo tengo con Polonia, y teniendo en cuenta que la persona que me trajo el piano era un polaco, porque la última estación del piano antes de llegar a España es Polonia, es intentar encontrar la magia que tú dices, ¿no? Encontrar el alma de los instrumentos, que después el intérprete pues intenta sacarla, ¿no? Pero ya está ahí de algún modo dentro del instrumento. Yo pienso que es así. Ramón, muchísimas gracias por entrar a hablarnos de la historia de este maravilloso piano, tu piano. Ahora, como tú dices, eres de momento el último custodio de este santo grial, como es este maravilloso piano que lleva tanto recorrido. Así que muchísimas gracias. Yo creo que es una novela que nos va a cautivar a todos, historia de un piano, así que muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti y un beso para todos los un beso que nos están viendo. Enorme. Chao. Gracias. Chao. I de les novel·les a la realitat, jo fem de la mà de Creu Roja. I encara que té relació, canviem de tema, perquè el passat diumenge 7 d'abril es va celebrar el Dia Mundial de la Salut.
un dia que enguany portava com a lema la meua salut, el meu dret, un lema que va ser triat per a defensar el dret de tots a tot arreu, a tindre accés a serveis de salut, d'educació, també de la informació, així com a aigua potable, a aire net, bona nutrició, habitatge, un habitatge de qualitat, condicions ambientals i de treball decents, llibertat i no tindre discriminació per ningú. I per a parlar-nos d'este dia i d'altres temes, tenim amb nosaltres a María José Esparza y a Joan Adalid. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, porque es muy importante, ¿no?, hablar con profesionales como vosotros que nos ayuden a mejorar nuestra salud, nuestro bienestar. El pasado 7 de abril, como ya hemos comentado, fue el Día de la Salud, y después de este fatídico incendio, ¿no?, que tuvo lugar en Campanar, a muchos se nos encendió la lucecita roja de todas esas prevenciones que tenemos que tener, todos esos accidentes domésticos que muchas veces no les damos importancia, pero hay que darles importancia, ¿no?, y hay que saber cómo prevenirlos y cómo estar atento a todas esas señales que nos pueden advertir de que estamos en peligro o que puede haber un peligro. Por eso aquí vamos a tratar de desmontar, ¿no?, algunos de esos mitos comunes, y los vamos a compartir con toda la audiencia para que veamos si es un mito o es una realidad. Entonces, vamos a desmontar esos mitos en cuanto a incendios. Joan, no sé si quieres que empecemos por ti. Vale. ¿Sí? Venga. El mito de el humo es menos peligroso que el fuego en un incendio. ¿Esto es un mito o es una realidad? Es un mito totalmente, es al contrario totalmente. El peligro es el humo. El humo es el peligro, lo pudimos comprobar, ¿no?, el día del incendio. Sí. Precisamente hace un ratito he pasado por General Vilés, por delante de la fachada, que no había pasado todavía, y ante la magnitud brutal de lo que ves, imagínate que si el peligro fuera la llama, los muertos, que desgraciadamente fueron 10, posiblemente los hubiéramos contado por decenas. Otro de los mitos es que podemos utilizar la escalera sin problema cuando hay un incendio. No. No. Error. Error total. La escalera es una chimenea. En la escalera normalmente lo que te vas a encontrar es humo, o sea, ausencia de oxígeno y aumento de carbono, con lo cual a cualquier nivel de la escalera, ya sea bajo o alto, vas a encontrar únicamente que la asfixia y la muerte. Entonces hay que seguir totalmente, indiscutiblemente, las normas de quién sabe de esto, los bomberos. Y luego vamos con otro mito, que es que los electrodomésticos, si están apagados, no son una fuente de peligro. Error, y lo hemos podido comprobar justamente con el incendio de Campanar, que se ha sabido que, al parecer, ¿no?, fue una nevera la que hizo un cortocircuito, y al parecer fue la que provocó ese incendio tan terrorífico que vivimos en Campanar. Aún así, aunque estén apagados, los electrodomésticos pueden seguir siendo un peligro. Sí, totalmente. Aunque no exista siquiera esa lucecita roja que a veces vemos cuando apagamos el canal de televisión, se queda la lucecita roja, incluso sin eso, cualquier aparato que esté enchufado a la red puede ocasionar un cortocircuito y una quemadura de los cables que conducen, con lo cual lleva a un incendio. La única manera de estar totalmente seguros es que el aparato esté desconectado a la red, ya sea con un relé que lo desconecte o desenchufarlo directamente a la clavija, y contar sobre todo con un buen sistema de un cuadro eléctrico que desconecte un disyuntor y que desconecte las tomas de corriente sectorizadas. Eso, y no quiero irme sin decirlo, un buen extintor en la cocina. Esto es muy importante, y justamente a mí me gustaría que me hablaras de esas medidas de prevención frente a un incendio. ¿Cuáles son esas medidas que tenemos que tener en cuenta? Medidas de prevención. Pues volviendo a lo que acabamos de comentar ahora, un extintor comprado en una gran superficie puede tener un coste de a lo mejor entre 20 y 25 euros. Un extintor doméstico de 1 litro aproximadamente, con una espuma o polvo polivalente, tanto para incendios húmedos como incendios eléctricos, y eso nos puede salvar de cualquier pequeño incendio en casa, y con eso vamos a solucionar el fuego. Otra manera de solucionar un fuego rápidamente, el típico fuego en la cocina, que nos prende la sartén cuando hacemos agua, la llamarada. Es lo que solemos hacer. No, exactamente, otro mito, otra leyenda urbana. El agua propaga el fuego. La única agua que no propaga una corriente eléctrica o un fuego es el agua destilada, porque al no tener minerales, no puede, ni metales, no propaga. Entonces
tú puedes poner un cable pelado en agua destilada que no te va a propagar la corriente. En cambio, en el agua normal, el agua propaga la corriente a la velocidad de la luz. Taparlo. Lo que hay que hacer es taparlo. Igual que cuando una persona tiene la desgracia en un incendio prenderse fuego sus ropas. Hay que envolverlo en una manta, en una alfombra, una toalla grande y hacerlo rodar por el suelo. Y una vez se ha apagado la llama, que vengan las emergencias y se lo llevarán a un hospital donde haya una unidad de quemados. Importante, no sobrecargar regletas, que somos muy de hacer esto. Exactamente. Esas regletas que tenemos con 8 enchufes puestos, si yo no sé ahora en electricidad cuánto lo podíamos traducir en vatios o voltios, pero nos quedaríamos asombrados de la barbaridad que estamos haciendo. Luego lo típico, no tapar estufas, no dejar nada en el fuego. No, afortunadamente los braseros se gastan poco ya, pero en fin, la gente se va de excursión a casas de campo y tal, y se enciende la chimenea, muy bonito y tal, pero siempre tengamos un fuego de brasa encendido, hay que mantener un flujo de aire, dejando la ventana mínimamente abierta siempre. Bueno, y ahora yo quiero que me cuentes un poquito esos mitos en cuanto a quemaduras, porque yo sé que también, bueno, pues tratamos, ¿no?, de hacer lo mejor posible, pero María José, a mí me gustaría que habláramos un poquito de todos esos mitos en cuanto a quemaduras, porque creo que hay unos cuantos. Este yo no lo había escuchado, pero aplicar mantequilla, bueno, pasta de dientes sí, perdón, pero lo de la mantequilla en quemaduras para aliviar el dolor. Sí, es que se aplican muchas cosas, mantequilla, pasta de dientes, cremas, eso no se ha de hacer, porque eso puede provocar infección. ¿Y esto de dónde ha salido? Porque pues, alguien tiene que haber propagado esto de la mantequilla. Sí, a nivel popular, cada uno se ha inventado una cosa, piensa que eso es lo que va... Está fresquito, ¿no? Sí, está pues, fresquito, pero no. Eso precisamente es lo que no se debe hacer. Se debe poner la zona quemada en agua un buen rato, y luego además lo tienes que cubrir con algo estéril, una gasita o algo que tengas estéril. Y luego, claro, después de la quemadura viene, como luego se suele decir, el bambollón. Exacto, ¿no? Lo que le llaman, sí, la Uy, ampolla. Eso hay que pincharlo, fuera. No, eso es una cosa que se ha de tener presente, porque la gente está acostumbrada a reventarla o a pincharla. Y no, porque ahí eso es un mecanismo protector de la piel y no deja entrar la infección. En el momento que tú lo pinches, se puede infectar. Claro. Y una vez se pincha, porque no lo pinchamos nosotros accidentalmente o ella por sí sola, ¡pap! Bueno, pues entonces es poner betadine o un antiséptico y cubrirla para que no continúe la infección. Como estábamos hablando con Joan, fuego, nos estamos quemando, apagamos el fuego de nuestro cuerpo, pero ¿hay que echar agua enseguida? ¿Corre? No, porque esto es contraproducente. ¿Por qué? Envolverlo en una manta. Pero justamente y rodar. Porque el agua lo que va a hacer es que se pegue a la piel. Y además la ropa que llevamos ahora, que es así se queda pegada, y entonces se queda pegada a la piel y es peor luego para curarlo, porque arrancas la piel. Luego el tema de los atragantamientos, que también es algo que por desgracia está ocurriendo mucho y estamos viéndolo en muchos informativos. Lo típico, que te entra la tos porque es que se me ha ido por el otro agujero, que solemos decir, venga el golpe en la espalda. No golpe de espalda, no decir beber agua y no intentar quitarlo con el dedo, eso no. Lo que se ha de hacer es si es un adulto, invitarle a que tose, y él mismo, a ver si él mismo puede. ¿Y si no? Si no, ya es la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich pues es poner el puño aquí abajo, encima del ombligo, luego encima la otra mano y tirar hacia arriba, dar golpes hacia arriba para ver si lo expulsa. Eso, de todas maneras, lo mejor es meterse en internet, que ahí ya te lo... Aquí hemos tenido ya algún que otro voluntario de Cruz Roja que nos ha enseñado a hacer todas estas maniobras en adultos y en niños, pero lo volveremos a invitar, porque yo creo que es muy importante y lo vamos a recordar y a refrescar, porque esto no viene, nunca está de más, el saberlo. A mí me gustaría también que me contaras todas esas medidas preventivas frente a atragantamientos. Parece que puede ser que sean, pero si esto pues es muy sencillo, cortar la comida a trocitos chiquititos para los nenes, no, pero es que hay más. Sí.
Vale, con respecto a los niños, es cortar bien la comida, no darles de comer cuando están llorando, no cuando están corriendo, no cuando están acostados, procurar no dar los frutos secos bien cortaditos, no, por supuestísimo, no dejar globos ni bolsas. Que sí, estos juguetes que se regalan, ¿no? Que tienen piezas chiquititas, que los nenes son muy de llevárselo a la boca. Los juguetes, por supuestísimo, pero luego también hay veces que te dejas alguna bolsita o algún, ¿sabes? Y eso también se puede También es verdad que los niños van por todos los sitios, van por sitios que tú no llegas y dices, pero ¿cómo has cogido esto? ¿Dónde estaba? ¿En el parque o en la escuela o en cualquier sitio? Entonces hay que estar también muy atentos. Ellos lo cogen todo y se lo meten en la boca enseguida. Con lo cual, a mí me gustaría que me dijerais cuáles son esas medidas a grandes rasgos, en qué nos tenemos que fijar, María José, a la hora de estar muy pendientes para que no pasen, bueno, pues estos atragantamientos, a la hora de las quemaduras. Consejos básicos. Pues consejos básicos. Por ejemplo, en el adulto también, que es importante, no beber mucho alcohol antes de la comida, porque eso hace que a lo mejor no te cortes bien la comida, no cortes bien la carne y puedas tener el atragantamiento. Vale. Eso es muy importante en el adulto. Y en el momento en que se vea que él veas que no puede respirar, que se está produciendo el atragantamiento, aparte de decirle que tosa, y si no ya es la maniobra de Henry, y en los niños, en los bebés también es importante, no es igual que en el adulto, sino en los menores de 1 año ya se coge al bebé, se pone con la cabeza hacia abajo, y en este caso sí que son 5 golpes en la espalda y luego se le da la vuelta y 5 compresiones. Pues yo creo que ha quedado muy claro todos estos consejos, estos mitos, estas realidades, porque hay que... ¿Ves? Yo, por ejemplo, lo de la pasta de dientes, pues oye, pues quieras o no, alguien te lo ha metido en la cabeza porque es algo popular y lo aplicas. Pues no, mal hecho, porque esto puede generar una infección o propagar un poquito más esa infección que ya ha ocurrido. Así que yo creo que con estos consejos, Joan, María José, yo creo que ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por venir. Vamos a seguir recordándolas, vamos a seguir trayendo a Cruz Roja porque siempre nos dan unos consejos maravillosos, nos dan a conocer esos maravillosos proyectos que siempre realizan. Así que ja està, fins així el programa d'avui, un programa amb el qual espero que hagin gaudit. Nosaltres ens anem, però ja saben que els esperi així la setmana que ve amb més temes. Mentrestant, gaudisquen i siguen feliços. Adeu.